Señor presidente del Partido Demócrata de la capital, señoras y señores, le quiero agradecer particularmente que haya permitido a la Comisión Nacional de Homenaje al General Roca, en el centenario de su fallecimiento, realizar en este ámbito de este centenario partido tan prestigiado el merecido homenaje a uno de los padres fundadores de nuestra patria, el General Roca. Esta patria nuestra digna de un mejor destino. Me toca a mí referirme a los aspectos más importantes y tal vez menos conocidos del General Roca como militar. Voy a tratar de hablar de la personalidad militar del General Roca, puesto que él nunca dejó de ser militar, hasta sus últimos días, ya que cumplidos los 71 años, estudia las operaciones militares que se estaban desarrollando en Europa, marcando los momentos bélicos en un mapa desplegado sobre su escritorio, y cuando se anuncia que el ejército alemán detiene su avance y forma trincheras, dice que con esa actitud Alemania perdió la guerra. Era 1914, agosto, septiembre de 1814, y a los pocos días fallece. La personalidad del General Roca es tan interesante, por eso voy a hacer hincapié en ella, ya que tuvo su basamento en una profunda vocación militar. Nuestro héroe nace en Tucumán el 17 de julio de 1843 en el Vizcacheral, lugar muy cercano a la ciudad, hijo de don José II Roca y de doña Agustina Paz. Voy a referirme al padre del general porque pocos lo recuerdan y ha sido un factor muy importante en su vida. Don José II Roca es hijo del capitán del rey don Pedro Roca, que inició su carrera militar a los 16 años como cabo primero del batallón cívico de Tucumán. Había nacido en 1800 en Tucumán. Luego pasa a Chile para incorporarse como subteniente de banderas al Regimiento de Infantería 11, con el que hace la campaña al Perú a órdenes del general San Martín. Su participación en esta campaña, que incluye en arriesgadas misiones a órdenes del entonces mayor Juan Lavalle, son descritas en su obra Relación histórica de la primera campaña del general Arenales en la Sierra del Perú en 1820. Fue condecorado por su valor en la batalla de Pasco y el general Las Heras lo felicita por su destacado desempeño y lo exhorta a que continúe por la senda del deber y la victoria. Con el grado de teniente participa en la represión de los prisioneros realistas sublevados y el 9 de julio de 1821 entra con el general San Martín en Lima. Realiza la campaña del Ecuador con el grado de capitán y a órdenes del general Andrés Santa Cruz participa en la batalla de Pichincha y tiene el honor de entregar el parte de la victoria al general San Martín. Cuando asciende a mayor es designado ayudante de Santa Cruz, participa en la campaña de los puertos intermedios y combate en Cepita. Fue nombrado edecán del general Lamer a fin de 1823. En junio de 1824, la última fase de la campaña del Perú, el general Sucre lo comisiona para entregar a Bolívar el parte de la campaña. Enferma gravemente y no participa de la batalla de Chacabuco. A su regreso del Perú le es reconocido por el gobierno de Rivadavia el grado de sargento mayor y se incorpora en 1826 al ejército en operaciones contra el Brasil. Participa en todas las acciones terrestres de esta guerra, incluida la batalla de Ituzaingó, y se desempeña sucesivamente como edecán de los generales Lucio B. Mansilla, Carlos María de Alvear, Juan Lavalleja, y finaliza la campaña como teniente coronel. De regreso a Buenos Aires, se enrola en las filas unitarias, como sus camaradas que regresaron con él. En 1829, a órdenes de Lavalle, participa en acciones contra los federales en la provincia de Buenos Aires. Al año siguiente combate a los caudillos federales a orden del general Paz y en 1831, a órdenes de la Madrid, combate en la Ciudadela, donde es derrotado definitivamente el ejército unitario. Continúa y en 1836 participa de una expedición organizada desde Bolivia para deponer al gobernador de Tucumán, en Tucumán,
Alejandro Heredia. La expedición es derrotada y los jefes fusilados. José II Roca es perdonado luego del pedido de clemencia de su futuro suegro Juan Bautista Paz, en esos momentos secretario de gobierno. Pocos meses después se casa con Agustina Paz, quien había acompañado a su padre en sus ruegos ante Heredia. En 1839, debido a las luchas internas que se suceden en Tucumán, lo trasladan a Buenos Aires, donde pasa algunos años sin destino y bajo el control de Rosas, que lo tenía catalogado como un unitario. Durante ese lapso van naciendo sus hijos Alejandro en 1838, Ataliba en el 39, Celedonio en el 40 y Marcos en el 42. Ese año regresa a Tucumán. Allí nace su quinto hijo, Julio Argentino, en 1843, y le siguen Agustina en el 47, Rudecindio en el 50 y por fin la única mujer, Agustina, en el 52, seguramente para la alegría de su madre, después de 7 varones. En 1854, después de Casero, José II, a don José II no le gustaba su nombre José, que prácticamente no lo usaba. Hay muchas cartas firmadas por él con el número 2 romano, 2 romano, Roca, segundo Roca. Y vuelve a ser reconocido como miembro del Ejército de la Confederación y en 1850 es nombrado jefe de la Policía de Tucumán. El coronel Roca y su hijo, Julio, forman parte juntos de la fuerza del general Urquiza en la campaña que finaliza con la batalla de Pavón. En esta acción, el teniente Julio Argentino, pese a la orden de retirada, continúa haciendo fuego con sus 2 piezas de artillería contra las fuerzas de Buenos Aires. Advertido de esto, el coronel Roca, bajo el intenso fuego enemigo que no le importó, se acerca hasta su hijo para exhortarlo a obedecer la orden de retirada y abandonar los cañones para evitar ser muerto o tomado prisionero. Se repliega, pero no abandona sus cañones. Al declararse la guerra contra el Paraguay, en 1865 se presenta voluntariamente en Tucumán para sumarse a la contienda. Tiene 65 años. Se le ordena conducir hasta el Teatro de Operaciones al contingente tucumano, donde llega luego de superar innumerables vicisitudes, desde sublevaciones y deserciones hasta la falta de recursos, lo que determinó que marchara a pie desde Tucumán, pasando por Santiago del Estero ante la falta de caballos. Junto al coronel Roca marchan a la guerra 4 de sus hijos que son oficiales del ejército: Ataliba, Celedonio, Marcos y Julio Argentino. El mayor, Alejandro, lo hace en calidad de proveedor. El 8 de marzo del 66 sufre un repentino ataque el veterano guerrero que le produce la muerte en el campamento Las Ensenaditas. El jefe del Estado Mayor del Ejército, general Gelioves, ordena que el batallón Salta, del cual formaba parte el capitán Julio Argentino Roca, rinda los honores póstumos. 2 de los hijos del coronel Roca, Celedonio y Marcos, morirán también en esta guerra. Desde los 16 años y durante medio siglo, el coronel Roca sirvió a las armas de la patria. No creo que exista otro caso de un oficial superior que haya participado en la guerra de la independencia, la del Brasil, las guerras civiles, la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana, las luchas entre la Confederación y Buenos Aires, y que a la vez haya servido a órdenes de San Martín, Bolívar, Sucre, Santa Cruz, Mansilla, Alvear, La Valleja, Lavalle, Paz, La Madrid, Urquiza y Mitre. Esta es la herencia, este es el ejemplo, esta es la carga genética que el coronel Roca le deja a sus hijos. Por eso quise detenerme para comentarles quién fue el coronel Roca, que su figura fue opacada por la fulgurante estrella de su hijo. Y ver un poco por qué los 12 años que vive el general Roca junto a su padre fueron decisivos. Durante este lapso, el coronel escribe su relato sobre la campaña al Perú y evoca, junto a sus hijos, las campañas y su relación directa con los próceres de la independencia. También influyeron en su vocación su abuelo materno y sus tíos, sobre todo Marcos, quien además estudió Derecho en Buenos Aires y estaba al tanto de las últimas corrientes del pensamiento liberal. Pero la gran influencia fue la trayectoria guerrera del padre.
Los episodios en los que tuvo papel principal y que Julio Argentino presenció, siendo niño, dejaron una impresión indeleble en su personalidad. Aquí va una anécdota. 4 días después de ser electo presidente, por segunda vez, le escribe a su primo Ezequiel Paz y tiene un cálido recuerdo sobre su padre. Y dice: pobre mi viejo, cuánta alegría hubiese experimentado, no digo al verme presidente por segunda vez en esta tierra donde es tan difícil mantenerse por mucho tiempo en la cureña, sino cuando fui general a los 31 años en el campo de batalla. Su alma de soldado se hubiera estremecido de satisfacción y contento. En 1857 muere su madre, Agustina Paz, hija del gobernador de Tucumán y hermana de Marcos Paz, vicepresidente de la Nación, con Mitre, situación que obligó al coronel Roca a dividir su familia. Los 2 hijos mayores, Alejandro y Ataliba, viajan a Buenos Aires para dedicarse al comercio, mientras que los 3 siguientes, Celedonio, Marcos y Julio, son enviados al Colegio Nacional de Concepción del Uruguay. Los exámenes de 1857 figuran con el alumno Julio Argentino Roca con las notas sobresalientes por unanimidad. Calificaciones similares obtuvo los años siguientes. Es conocida la influencia de este colegio organizado por Urquiza en la generación del 80. En su preocupación por adaptar el colegio a las necesidades del país, el doctor Larroque, quien era el director, propuso la creación de una sección militar que vendría a suplantar la falta de un colegio militar donde formar técnicamente a los futuros oficiales del ejército. Así que a fines de abril de 1857 el presidente Urquiza firmó un decreto expedido por el Ministerio de Guerra y Marina aprobando el plan de estudios para el aula militar que debe crearse en el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay, por ahora y mientras por este departamento pueda crearse y organizarse una academia militar adecuada a las necesidades militares del país. Este fue el germen del Colegio Militar de la Nación, que nace el 11 de octubre del 69, 12 años después. La vocación militar de Julio Argentino Roca encontró allí la oportunidad de manifestarse, tan fuerte que lo hizo abandonar los estudios que había iniciado brillantemente 2 años antes. Contaba solo 15 años cuando gestionó y obtuvo su ingreso al Ejército de la Confederación como subteniente de artillería del Ejército Nacional, con goce de sueldo de su clase como una actividad, como agregado a la Brigada de Artillería 7 de octubre, número 1 de Lima. El 23 de octubre de 1859, con el grado de alférez y recién cumplidos los 16 años, interviene como oficial de artillería en la batalla de Cepeda, ahora desde Urquiza, contra los estados de Buenos Aires que comandaba Mitre. Recibe su primer ascenso debido a su lucido desempeño en la batalla. En abril de 1860 se reintegró a las aulas del colegio para terminar sus estudios en forma sobresaliente como los inició, siendo el tutor y guía de sus hermanos menores que seguían en el mismo colegio. Su meteórica y meritoria carrera militar continúa cuando 2 años después de Cepeda es ascendido a teniente primero por su actuación en Pavón, al salvar las 2 únicas piezas de artillería como relatamos antes. Con el mismo grado se incorpora en 1862 al Regimiento 6 de Infantería de Línea, después de haberse desempeñado como secretario de su tío Marcos Paz en la intervención que le encomendó Mitre para pacificar las provincias del norte, y en los años siguientes continúa contra las montoneras, mientras asciende sucesivamente a ayudante mayor y capitán. Marcha a la guerra del Paraguay junto a su padre y sus 4 hermanos. Como ya vimos, participa en la toma de Uruguayana, el combate de Yatay, y luego regresa enfermo a Buenos Aires por problemas que le produce el agua y la comida de campaña. Les digo, señores, que en esta terrible guerra a la cual Argentina ingresó, provocada por la invasión del Paraguay a Corrientes, donde incendió Corrientes, violó sus mujeres y tomó prisioneros. Antes había hundido 2 barcos en el río Paraná. Él participó en las acciones de Paso de la Patria, Estero Bellaco, Tuyutí, Yataití, Corá y Boquerón. Por su desempeño, el general Mitre, jefe de la fuerza de la Triple Alianza,
le solicita al vicepresidente Marcos Paz, en ejercicio de la presidencia, el ascenso de Roca a sargento mayor graduado y con ese grado lo nombra jefe del batallón Salta, cuyos efectivos conduce el coronel José II Roca hasta el teatro de operaciones con el combate en Curupaití. Ya aquí en esta batalla cruel y despiadada, donde sufrieron mayor cantidad de bajas las fuerzas nacionales que fueron derrotadas, pero qué derrota honrosa, fue el crisol del coraje argentino, la subordinación, la lealtad, el valor en combate, marcarían para siempre a nuestros soldados. Las bajas aliadas, según propia fuente, fueron 4.033, brasileros 411 muertos, 1.540 heridos, argentinos 588 muertos, 1.339 heridos y 155 dispersos. Los paraguayos 23 muertos y 69 heridos. Otras fuentes dicen que hubo 9.000 muertos y 1.300 heridos aliados.